¿Sabías que las personas más sabias casi nunca hablan de su sabiduría? Pero su sola presencia transforma a quienes las rodean. ¿Y si te dijera que podrías identificar a alguien verdaderamente inteligente sin que diga ni una sola palabra? En este mundo ruidoso, donde todos quieren ser escuchados, los verdaderos sabios no gritan, guardan silencio. Y mientras el resto presume, ellos evolucionan. Observan en lugar de interrumpir. Escuchan en vez de reaccionar. Actúan con firmeza, pero sin alardear. Sus logros no se anuncian, se perciben. Y cuando caminas junto a uno de ellos, sientes que algo en ti también empieza a cambiar. Hay algo que muy pocos saben. Las personas más sabias del mundo comparten señales invisibles. No están hechas para impresionar. Son señales que habitan en los gestos, en las pausas, en las miradas que no buscan aprobación. No tienen que ver con diplomas, ni con fama, ni con frases bonitas. Tienen que ver con la energía, con la calma, con la forma en que miran la vida. Muchos las confunden con debilidad, con pasividad, pero quienes logran ver más allá, descubren que ese silencio contiene una fuerza inconmensurable. Y cuando conoces esas señales, no solo puedes reconocerlas en otros, puedes despertar la sabiduría dormida que vive dentro de ti. Puedes comenzar a actuar desde un lugar más profundo, más auténtico, más libre. Y si te quedas hasta el final, te prometo que vas a entender por qué algunas personas logran lo imposible, mientras otras siguen estancadas, año tras año. No es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia, de hábitos invisibles, de decisiones que nacen desde el centro y no desde el ego. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí encontrarás un refugio para el alma, un lugar en el que cada palabra, cada silencio y cada técnica han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a reconectar con esa parte de ti que brilla con luz propia. Este es tu sitio de encuentro, donde podrás dejar atrás las preocupaciones y abrirte a un mundo de posibilidades infinitas. En este espacio no te hablamos desde el ego, te hablamos desde la experiencia, desde la práctica, desde el corazón. Porque la sabiduría no es teoría, la sabiduría es vibración, es presencia, y lo que compartiremos contigo hoy puede sembrar una nueva realidad en ti. Ahora, haz algo que casi nadie se atreve a hacer. Declara tu transformación en voz alta. Escribe en los comentarios esta frase: mi silencio es poder, y mi sabiduría transforma realidades. No lo escribas por mí, hazlo por ti. Hazlo porque tu declaración hoy puede activar un ciclo nuevo en tu vida. Hazlo porque el simple acto de escribirlo es un acuerdo energético con tu destino. Y al hacerlo, tu energía se une a la de miles de almas que, como tú, están despertando. Y esa unión es poderosa. Cuando muchos declaran lo mismo desde el alma, se genera un campo energético que trasciende el espacio digital. Se vuelve una intención colectiva, una red de almas sembrando luz. Además, nunca sabes quién va a leer tu frase. Quizá alguien que hoy lo necesita, y tu palabra sea el faro que le devuelva el rumbo, porque las palabras también son medicina, y las tuyas pueden sanar más de lo que imaginas. Hazlo no porque te lo pedimos. Hazlo porque una parte de ti sabe que es el momento de dar un paso. Y todo gran cambio comienza con una afirmación. Comparte este video con alguien que ames, no porque lo necesite, sino porque tú sientes que su alma podría recordarse a sí misma escuchando esto. Un amigo, una madre, un hermano, alguien que esté pasando por un momento de confusión, duda o desconexión. Este contenido no es entretenimiento, es alimento para el alma, y quien lo recibe en el momento justo puede cambiar su rumbo. Y si lo haces, recuerda, el karma actúa en silencio, pero siempre devuelve con precisión lo que has sembrado desde el corazón. Tu simple gesto de compartir puede abrir un camino en la vida de otro.
un camino que quizás tú nunca verás, pero que será posible gracias a ti. Suscríbete si resuena contigo lo que estás sintiendo en este momento, no por rutina, no por seguir un canal más, sino porque sabes que este espacio es más que contenido, es compañía, es despertar, es energía viva. Aquí no vienes a consumir, vienes a recordar, a volver al centro, a elegir desde el alma. Quédate hasta el final, porque te prometo que lo que vas a descubrir no es información, es una comprensión que puede cambiar el rumbo de tu vida. Vamos a entrar juntos en una historia ancestral, una historia que no es solo una fábula ni una parábola, es un espejo. Y puede que en ese espejo te veas como nunca antes. Al final, te compartiré una clave que pocas personas llegan a ver. Una verdad tan sutil como poderosa, que podría ser justo lo que tu alma estaba esperando oír desde hace mucho tiempo. Una vez que la escuches, ya no podrás volver a vivir igual, porque lo verdadero no se olvida, se transforma en ti. Acompáñanos en la siguiente parte, porque ahí comienza el verdadero viaje, la historia de un sabio y sus discípulos, donde cada palabra es una semilla de transformación interior. Parte 2. Hace mucho tiempo, en una aldea remota rodeada por montañas verdes y cielos cristalinos, vivía un grupo de estudiantes bajo la guía de un maestro llamado Franco. Franco no era un sabio cualquiera. Su sabiduría no provenía de libros, sino de años de contemplación, silencio y decisiones profundas tomadas en momentos de oscuridad. Era conocido por su serenidad, por su forma de escuchar sin interrupción, y por responder con frases tan breves como reveladoras. Los habitantes del lugar lo respetaban no por sus palabras, sino por su mirada serena y la paz que emanaba a su alrededor. Algunos decían que su sola presencia bastaba para calmar una mente agitada. Otros afirmaban que, al hablar con él, sentían que algo dentro de ellos se acomodaba, sin saber bien qué. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, los estudiantes se reunían bajo un gran árbol. El viento suave entre las hojas era su única música, y la tierra bajo sus pies su única alfombra. Ese árbol no era cualquier árbol. Se decía que había sido testigo de generaciones enteras de buscadores espirituales. Y ahora, bajo sus ramas, se sembraba una nueva generación de sabiduría. Ese día, la inquietud flotaba en el ambiente. Uno de los alumnos, llamado Rafael, con ojos llenos de curiosidad, rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo guardando. Maestro, ¿cómo podemos saber si alguien es realmente sabio e inteligente? ¿Qué señales lo revelan? El maestro cerró los ojos por un momento, no para pensar, sino para conectar, y al abrirlos, su voz salió como un río calmo. Escuchen con atención, mis queridos discípulos. La verdadera sabiduría no necesita demostrarse, pero sí deja huellas claras en quienes la cultivan. Hoy compartiré con ustedes los 11 mandamientos de la sabiduría. No son reglas impuestas, son reflejos naturales de quienes viven desde el alma. Los estudiantes enderezaron sus posturas. Sus corazones latían con expectativa. Y así, el maestro comenzó con la primera señal. El primer mandamiento. Una persona sabia protege sus pensamientos. No habla de más. No entrega su mundo interior a cualquiera. Sabe que el silencio guarda poder y que lo que se dice sin conciencia puede volverse en contra. El sabio no revela sus sueños a todos, no por miedo, sino porque entiende que incluso los oídos más cercanos a veces no saben escuchar desde el alma. Una persona sabia entiende que lo más valioso no siempre debe compartirse. Sus planes, sus dudas, sus pasos futuros, los guarda hasta que florecen por sí solos. Porque revelar demasiado, demasiado pronto, es como arrancar una flor antes de que abra. En la sabiduría budista, proteger el pensamiento es proteger la energía. Toda idea, toda intención, lleva una vibración, y cuando se comparte, sin conciencia, se debilita.
Los alumnos escuchaban en silencio. Algunos bajaban la mirada, no por culpa, sino por reconocimiento, porque en sus propias vidas habían sentido las consecuencias de hablar antes de tiempo. Compartir tus proyectos con quienes no vibran contigo puede envenenar su nacimiento, y eso, con el tiempo, agota la fuerza creadora. Maestro, ¿entonces debemos desconfiar de todos?, preguntó uno. El maestro sonrió suavemente. No se trata de desconfiar, se trata de discernir. Hay palabras que sanan y otras que exponen. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo proteger su templo interior. Hay quienes comparten sus secretos con cualquiera que escuche, y luego, cuando la tormenta llega, se sienten traicionados, no por maldad ajena, sino por haber ignorado su propia intuición. Cada palabra dicha sin presencia es una puerta que se abre sin cuidado, y todo lo que entra influye. Si quieres avanzar con firmeza, guarda silencio hasta que tu acción sea elocuente por sí sola. El primer mandamiento no invita al aislamiento, sino a la integridad, a cuidar lo que se está gestando, a honrar lo invisible antes de hacerlo visible. Las palabras del maestro se asentaban como lluvia suave sobre tierra sedienta. Y él, sin detenerse, continuó. Segundo mandamiento: una persona sabia nunca deja de aprender. No importa cuántos años tenga, ni cuántos logros haya acumulado. Sabe que cada persona, cada momento, cada error es una nueva enseñanza. El sabio observa, hace preguntas y se mantiene con la humildad del que sabe que no lo sabe todo. Conversan con el anciano, con el niño, con el desconocido, y en cada encuentro algo recoge. En el budismo, esto se llama mente de principiante, una mente libre de juicio, abierta, receptiva, no contaminada por el orgullo del saber, porque la vida es su maestro constante y la apertura es su herramienta. El maestro contaba que una vez aprendió más de un campesino en una tarde que de un filósofo en años, porque la sabiduría no siempre habla con palabras. A veces se transmite con gestos, con presencia, con actos sencillos y verdaderos. Los alumnos se miraban entre sí. Algunos pensaban en cuántas veces habían cerrado su mente por orgullo. Otros recordaban conversaciones en las que se perdieron la oportunidad de aprender por querer tener la razón. El maestro caminó lentamente entre ellos y añadió: el que cree que ya sabe todo, ha dejado de crecer. El que reconoce su ignorancia, empieza a volar. En esa frase, muchos vieron reflejada su propia historia, y por primera vez comenzaron a sentir gratitud por todo lo que no sabían, porque ahora lo entendían como puerta, no como carencia. Tercer mandamiento: una persona sabia no presume sus logros. Trabaja en silencio, deja que su resultado hable por él. Evita hablar del esfuerzo y muestra el fruto. No necesita que otros lo validen, porque su compromiso es interno, no externo. Los imprudentes anuncian cada paso, cada meta, cada sueño. Y en esa exposición, muchas veces pierden la fuerza para lograrlo. En la cultura de la inmediatez, hablar se ha vuelto más importante que hacer. Pero el sabio lo sabe. La energía se disuelve cuando se expone antes de tiempo. El sabio guarda su energía y la invierte en hacer, no en anunciar. Porque cuando hablas demasiado de lo que harás, dejas de hacerlo. Cada palabra sin acción resta foco. Cada anuncio sin sustancia erosiona el entusiasmo. El silencio es el mejor fertilizante para una intención profunda, y cuando el fruto aparece, no necesita explicación. Se ve, se siente, se respeta. El silencio del sabio no es vacío, es intención sostenida, es el eco de un propósito real. El silencio, cuando nace del alma, habla más fuerte que 1000 discursos. El maestro, con calma, cerró la lección de ese día. Estos primeros mandamientos son apenas el inicio.
Pero si los integras, comenzarás a ver cómo todo a tu alrededor cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú, desde tu centro, lo empezarás a mirar con ojos más sabios. Y cuando eso sucede, tu forma de actuar, hablar, sentir y decidir se transforma sin esfuerzo. Prepárate para la siguiente parte, porque allí revelaremos el cuarto, quinto y sexto mandamiento. Enseñanzas que podrían ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar personas que drenan tu energía y descubrir cómo proteger tu tiempo como el recurso sagrado que realmente es. Parte 3. El maestro Franco se sentó en posición de loto. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su energía era clara, firme, despierta. Los estudiantes sabían que lo que vendría ahora no era solo conocimiento, era fuego para el alma. Aquel momento, sagrado, bajo el cielo abierto y la quietud del anochecer, parecía detener el tiempo. Los pájaros dejaban de cantar y hasta el viento disminuía su paso para no interrumpir el flujo de sabiduría. Después de unos segundos de silencio, el maestro alzó la mirada y continuó. El cuarto mandamiento. Una persona sabia no se deja llevar por rumores. Quien es verdaderamente sabio no se guía por lo que oye, sino por lo que ve, por lo que siente y por lo que comprueba con conciencia. Los estudiantes intercambiaron miradas. El rumor, esa chispa silenciosa que puede incendiar relaciones, decisiones y destinos, estaba presente en cada aldea, en cada ciudad, en cada rincón del mundo. El maestro lo sabía, y por eso su advertencia era tan firme. La mente débil cree todo lo que escucha. La mente fuerte cuestiona antes de reaccionar. Pero la mente sabia observa en silencio y espera a comprender. Los rumores son semillas de caos, y una vez que entran en la mente sin filtro, pueden nublar la percepción. Como una niebla que oscurece los sentidos, los rumores deforman la verdad y siembran dudas en el corazón. Una persona sabia entiende que la verdad no siempre se grita, y que muchos solo repiten lo que otros dijeron, sin haber visto nada por sí mismos. Por eso, no cree ciegamente en lo que se dice. Busca coherencia entre palabras y acciones, y solo entonces forma su juicio. ¿Cómo confiar en lo que no has comprobado con tus propios ojos? Los alumnos meditaban en ello. Recordaban momentos en que habían malinterpretado a alguien por lo que otros dijeron, y cómo, después, se dieron cuenta de su error. Pero ya era tarde. Las relaciones rotas por palabras no verificadas, las oportunidades perdidas por prejuicios sembrados sin raíz. El maestro los miró uno a uno y dijo: hay una gran diferencia entre escuchar y creer. Escuchar te informa. Creer sin investigar te arrastra. Por eso, el sabio no se deja manipular. Tiene la capacidad de detenerse, de reflexionar, de preguntar antes de opinar. Y cuando el sabio decide hablar, lo hace desde la experiencia, no desde el eco ajeno. Las palabras de Franco no eran solo enseñanza, eran una invitación directa a observar la vida con más intención, con más profundidad. Quinto mandamiento. Una persona sabia valora su tiempo más que la atención de los demás. El tiempo es el recurso más sagrado, y sin embargo, la mayoría lo regala por miedo a no ser visto, a no ser querido. Pero la persona sabia sabe algo fundamental. Lo que das de ti no lo puedes recuperar. Y el tiempo mal invertido es energía perdida. Por eso, el sabio elige con quién habla, dónde se queda, qué consume y a qué le da su atención. Mientras otros buscan ser populares, el sabio busca ser fiel a su propósito. Esa es la gran diferencia. El sabio no se deja llevar por la corriente de la validación externa. No necesita que lo aplaudan, porque su aplauso interno es suficiente. La sabiduría budista enseña que donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, crece la realidad que estás creando. Si entregas tu tiempo a lo superficial, tu vida se volverá superficial. Pero si inviertes tu tiempo en lo esencial, tu vida florecerá. Por eso,
El sabio no vive corriendo. Tampoco pierde horas en críticas, en dramas, en discusiones estériles. Elige el silencio antes que el ruido. Elige la pausa antes que la prisa. Elige la profundidad antes que la aprobación. Los alumnos bajaron la mirada. Algunos pensaban en cuántas veces habían desperdiciado tiempo tratando de encajar, de complacer, de ser aceptados. En cuántas ocasiones habían dicho que sí por temor a decir que no. Y el maestro, con tono firme pero compasivo, añadió: recuerda esto, no estás aquí para ser todo para todos, estás aquí para ser tú en tu mejor versión. Y eso requiere tiempo, enfoque y mucha elección consciente. Sexto mandamiento. Una persona sabia no guarda rencor. El sabio sabe que el rencor es veneno que solo daña a quien lo sostiene, y que el perdón no es debilidad, sino liberación. El resentimiento es una prisión. Cada vez que lo alimentas, encadenas tu alma al pasado, pero el sabio libera, no por los otros, sino por sí mismo. Perdonar no significa justificar el daño, significa dejar de cargar con él. Es como soltar una piedra que llevas en el corazón y que te impide avanzar. No necesitas reconciliarte con quien te hirió, pero sí necesitas soltar esa carga emocional que te roba paz. El sabio no acumula rabia, la observa, la comprende y luego la deja ir. Porque sabe que el odio no cambia al otro, solo envenena el alma propia. Uno de los estudiantes levantó la mano. ¿Y si me cuesta perdonar, maestro? Franco respiró profundo y dijo: el perdón no siempre es un acto inmediato. A veces es un proceso, un camino que recorres paso a paso. Pero cada día que eliges soltar un poco, es un día más libre. Y esa libertad es la mayor muestra de inteligencia espiritual. El 170 maestro guardó silencio. Y en ese silencio, los estudiantes sintieron algo moverse dentro de ellos. Una comprensión nueva, una apertura, un deseo de sanar. Las palabras habían sido pocas, pero el impacto, inmenso. La noche comenzaba a caer sobre la aldea. El cielo se teñía de azul profundo y las primeras estrellas se asomaban tímidas. Los rostros de los discípulos estaban serios, pero iluminados. Y aunque nadie hablaba, todos sentían que algo dentro de ellos había empezado a cambiar. El maestro Franco se puso de pie, despacio, con la misma serenidad con la que hablaba. Hasta aquí por hoy, dijo. Ya tienen en su corazón 3 llaves más: ver con conciencia, elegir con presencia y soltar con sabiduría. Quédate con nosotros en la siguiente parte, porque allí revelaremos 3 nuevos mandamientos. Uno de ellos te ayudará a transformar el fracaso en un peldaño hacia tu propósito más alto, incluso si hoy te sientes perdido. Parte 4. El maestro Franco caminó lentamente entre sus alumnos. El cielo estaba completamente oscuro ahora, salpicado de estrellas que brillaban como faros silenciosos sobre la aldea dormida. Una brisa suave agitaba las ramas del gran roble, como si incluso la naturaleza aguardara el siguiente tramo de sabiduría con expectación. Los discípulos, sentados en círculo, mantenían el silencio con profundo respeto. Sus ojos seguían al maestro con devoción, sus corazones abiertos, listos para recibir la enseñanza que transformaría su forma de ver el mundo. Franco se detuvo, cerró los ojos un instante y con voz firme comenzó: el 7º mandamiento. Una persona sabia no se rinde ante el fracaso. Escuchad con atención, porque esta enseñanza no es para cuando todo va bien, sino para cuando todo parece haberse derrumbado. El maestro miró a sus discípulos con intensidad. Sabía que cada uno de ellos, en algún momento de su vida, enfrentaría derrotas, frustraciones, caídas. Y era allí, en ese punto crítico, donde se definía si alguien realmente había entendido la sabiduría o no. El fracaso no es el fin, es apenas una curva en el camino.
Pero muchos, al encontrarse con él, se paralizan, se avergüenzan, se esconden. La persona sabia, en cambio, lo observa de frente, lo analiza y aprende de él. Los estudiantes lo escuchaban con una mezcla de admiración y alivio. En sus mentes aparecían recuerdos de momentos en los que quisieron abandonar, momentos en los que el dolor del error parecía insoportable. Y ahora, esas experiencias empezaban a adquirir un nuevo significado. El sabio sabe que cada fracaso contiene una lección oculta y que nadie, absolutamente nadie, alcanza el éxito verdadero sin antes haber tropezado. El maestro hizo una pausa y luego, con calma, dijo: ¿Queréis saber el secreto de los grandes espíritus? Nunca se detienen. Caen, sí, pero se levantan más sabios, y con cada caída, su alma se fortalece. Así que no temáis al error. Temed, más bien, a no aprender de él. Un joven alumno, con lágrimas en los ojos, levantó la mano. Maestro, ¿y si alguien ha fracasado tantas veces que ha perdido la fe en sí mismo? Franco caminó hasta él, se arrodilló y le tomó las manos. Entonces, es momento de recordar que no estás solo, que tu valor no se mide por tus caídas, sino por tu capacidad de volver a intentarlo con el corazón limpio, y que incluso en la más oscura de las noches, una chispa de luz puede cambiarlo todo. Los demás estudiantes respiraron hondo. Había verdad en sus palabras, había alivio, había esperanza. Octavo mandamiento: una persona sabia asume la responsabilidad de sus actos. En este mundo, muchos prefieren culpar a otros por lo que les ocurre, pero el sabio mira hacia adentro. Cuando comete un error, no busca excusas, no señala con el dedo, no se esconde. Dice: he fallado, pero también puedo corregir. Esta actitud lo diferencia, porque mientras otros se enredan en el resentimiento o la negación, el sabio crece. Los alumnos murmuraban entre ellos. Todos habían vivido situaciones en las que culpar era más fácil que asumir. Algunos se avergonzaban de recordarlo, otros asentían con humildad. La sabiduría verdadera requiere valentía. Valentía para mirarte con honestidad, para aceptar tus sombras, tus fallos, y aún así elegir seguir avanzando. Quien se hace cargo de su vida, toma el control de su destino. Y quien evade, queda prisionero del pasado. El maestro los miró uno por uno, con compasión. No es debilidad decir me equivoqué. Al contrario, es la mayor fortaleza, porque quien acepta sus errores está listo para superarlos. Noveno, mandamiento. Una persona sabia dialoga consigo misma de manera constante y consciente. Esta frase despertó sorpresa entre los discípulos. ¿Dialogar con uno mismo? ¿Qué significado tenía eso? Franco lo explicó. Vivimos rodeados de ruido externo, opiniones, distracciones, demandas, pero la voz más importante es la que habita en tu interior. El sabio se detiene, se escucha, se observa, reflexiona sobre lo vivido, sobre lo sentido, sobre lo decidido. Este diálogo interno es como una linterna en medio de la oscuridad. A través de él, puedes entender lo que realmente necesitas. Puedes identificar tus emociones, tus miedos, tus verdaderos deseos. Los estudiantes empezaron a conectar las piezas. Recordaban momentos de impulsividad, de decisiones apresuradas, de confusión emocional, y entendían ahora que quizá les faltaba ese momento de introspección. Pero el diálogo interior del sabio no es solo pensar por pensar. Es un pensamiento activo, enfocado, profundo. Cuando algo le molesta, no lo reprime, lo analiza, lo disuelve con la comprensión. Cuando tiene una meta, no se dispersa, descompone el objetivo en pasos claros. Estudia los obstáculos, traza estrategias. Uno de los alumnos dijo: es como convertirse en tu propio maestro, ¿cierto? Franco asintió. Exactamente. El sabio se convierte en guía de sí mismo. Y cuando su mente quiere sabotearlo, él sabe detenerla, calmarla y volver a centrarse. Porque quien no gobierna su mente
será gobernado por ella. La noche avanzaba, pero nadie se movía. Era como si las palabras del maestro encendieran una llama invisible en cada corazón. Las estrellas titilaban como testigos de una ceremonia ancestral, y el alma de los discípulos parecía recordar algo que había estado dormido por mucho tiempo: su propio poder. Franco se puso de pie. Caminó lentamente hacia el centro del círculo. Esta ha sido una noche intensa, pero necesaria. Hoy hemos hablado de 3 aspectos esenciales: la resiliencia frente al fracaso, la responsabilidad personal y el poder de la reflexión interna. Estas no son ideas, son herramientas, y cada una puede cambiar tu vida si decides usarlas. Hizo una pausa, respiró profundo y añadió con solemnidad: quédate con nosotros en la siguiente parte, porque allí descubriremos cómo las personas sabias piensan en el futuro sin perderse del presente, y por qué el silencio puede volverse tu mayor escudo en un mundo de ruido constante. Parte 5. La noche se encontraba en su punto más profundo. El cielo, inmenso y silencioso, desplegaba su manto estrellado como un espejo del universo interior de cada alumno. El maestro Franco permanecía de pie, con la calma de quien ha caminado durante años en el sendero de la sabiduría. En sus ojos brillaba la certeza de lo que está por decir. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar llevaba consigo no solo conocimiento, sino también la intención amorosa de transformar la conciencia de sus estudiantes. 10º mandamiento: una persona sabia piensa en el futuro, pero actúa en el presente. Los estudiantes se incorporaron levemente, atentos. Este era uno de esos principios que, aunque simple en palabras, encierra una profundidad que solo puede comprenderse con verdadera presencia. El sabio sabe proyectarse hacia el mañana. Tiene sueños, metas, propósitos, pero no se pierde en fantasías ni espera milagros sentando las manos. Comprende que el único momento en el que puede actuar es ahora. Franco caminaba lentamente, alrededor del círculo. Pensar en el futuro sin actuar en el presente es como querer recoger frutos sin haber sembrado la semilla. Pero también hay quienes viven atados al pasado, o angustiados por lo que podría pasar, y en esa trampa pierden su poder. Los alumnos reflexionaban. Algunos se habían aferrado a errores pasados, otros habían postergado sus sueños por miedo al fracaso. Algunos incluso vivían prisioneros de expectativas impuestas por otros, dejando que su presente se diluyera en el intento de cumplir sueños ajenos. El sabio honra el presente, porque sabe que cada acción de hoy es una piedra puesta en el camino del futuro que desea construir. Y al mismo tiempo, se cuida de las palabras. No promete lo que no puede cumplir, porque entiende que cada promesa es un compromiso con su palabra, con su alma y con el universo. Uno de los estudiantes preguntó: «Maestro, ¿y qué pasa si no sé cuál es mi propósito?». Franco se detuvo y con una sonrisa serena respondió: «Entonces, camina. Haz lo mejor con lo que tienes hoy». El propósito no siempre se revela como un relámpago. A veces, aparece paso a paso, en la acción honesta, en el servir, en el buscar con corazón sincero. Pero si te quedas quieto, esperando a que se aclare sin moverte, el camino no podrá mostrarse. El maestro continuó con voz firme: un 10º mandamiento: una persona sabia no se deja afectar por lo que otros piensan de ella. Una exhalación colectiva salió del grupo. Muchos habían vivido bajo el peso de la opinión ajena, queriendo agradar, temiendo decepcionar, callando su verdad por miedo al juicio. El sabio no desprecia a los demás, pero tampoco vive para complacerlos. Entiende que cada quien ve el mundo desde su nivel de conciencia y que muchas veces lo que los otros proyectan habla más de ellos que de ti. Franco se detuvo y con voz pausada dijo: «No puedes controlar lo que otros piensan, pero puedes decidir si eso define tu camino». El sabio se enfoca en su obra. No busca reconocimiento, no pierde energía explicándose. Su coherencia es su defensa.
Su paz es su escudo. Y cuando alguien lo critica sin conocerlo, simplemente sigue, porque no necesita probar nada. Su energía habla por él. Uno de los alumnos comentó: «Maestro, a veces duele cuando nos malinterpretan». Franco asintió: «Claro que duele, pero el dolor no es excusa para alejarte de tu verdad. Tú eliges si ese dolor te debilita o te fortalece. Recuerda, quien te ama, te conoce, y quien no te conoce, no puede definirte». El silencio llenó el lugar. El aire se volvió más denso, más cargado de conciencia. Era como si las palabras del maestro hubiesen tocado una fibra invisible en el corazón de todos. El sabio, entonces, aprende a distinguir entre la crítica constructiva que viene con amor y la opinión vacía que solo busca herir. Una persona verdaderamente sabia sabe que su valor no cambia por lo que otros digan. Su valor es innato y reside en su esencia. La mente del sabio se vuelve un templo donde no entra el ruido ajeno, sino la voz de su propio corazón. Y en esa voz encuentra la dirección, la claridad y el silencio necesarios para avanzar. La sabiduría, en este sentido, no es una defensa arrogante, sino una quietud humilde que no necesita justificarse. El sabio sabe que la validación externa es frágil, inestable y muchas veces inalcanzable. Por eso, en lugar de vivir esperando la aprobación ajena, se enfoca en vivir de manera coherente con sus valores. Se convierte en un faro, no porque todos lo aplaudan, sino porque brilla con luz propia. Y así, incluso cuando los demás intentan apagar esa luz con críticas, juicios o incomprensión, el sabio permanece encendido, guiando su propio camino y, en silencio, iluminando el de otros. Franco se sentó de nuevo, en el centro del círculo. Cerró los ojos un momento y luego concluyó: «Hoy han recibido 2 enseñanzas que pueden liberar su alma. Vivir desde el presente, con visión hacia el futuro, y soltar el peso de la opinión ajena para vivir desde la autenticidad». Si aplican estas 2 verdades, no solo cambiará su vida, cambiará la forma en la que se relacionan con el mundo, porque una mente presente y un corazón libre del juicio externo se convierten en las alas que te permiten elevarte más allá del ruido, del miedo y del pasado. Quédate con nosotros en la siguiente parte, donde el maestro revelará los últimos principios, entre ellos uno que podría ayudarte a descubrir el poder del silencio como catalizador de tu crecimiento espiritual. Parte 6. La noche se encontraba en su punto más profundo. El cielo, inmenso y silencioso, desplegaba su manto estrellado como un espejo del universo interior de cada alumno. El maestro Franco permanecía de pie, con la calma de quien ha caminado durante años en el sendero de la sabiduría. En sus ojos brillaba la certeza de lo que está por decir. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar llevaba consigo no solo conocimiento, sino también la intención amorosa de transformar la conciencia de sus estudiantes. 10º mandamiento: una persona sabia piensa en el futuro, pero actúa en el presente. Los estudiantes se incorporaron levemente, atentos. Este era uno de esos principios que, aunque simple en palabras, encierra una profundidad que solo puede comprenderse con verdadera presencia. El sabio sabe proyectarse hacia el mañana. Tiene sueños, metas, propósitos, pero no se pierde en fantasías ni espera milagros sentando las manos. Comprende que el único momento en el que puede actuar es ahora. Franco caminaba lentamente alrededor del círculo. Pensar en el futuro sin actuar en el presente es como querer recoger frutos sin haber sembrado la semilla. Pero también hay quienes viven atados al pasado o angustiados por lo que podría pasar, y en esa trampa pierden su poder. Los alumnos reflexionaban. Algunos se habían aferrado a errores pasados, otros habían postergado sus sueños por miedo al fracaso. Algunos incluso vivían prisioneros de expectativas impuestas por otros, dejando que su presente se diluyera en el intento de cumplir sueños ajenos. El sabio honra el presente,
porque sabe que cada acción de hoy es una piedra puesta en el camino del futuro que desea construir. Y al mismo tiempo se cuida de las palabras. No promete lo que no puede cumplir, porque entiende que cada promesa es un compromiso con su palabra, con su alma y con el universo. Uno de los estudiantes preguntó: «Maestro, ¿y qué pasa si no sé cuál es mi propósito?». Franco se detuvo y con una sonrisa serena respondió: «Entonces camina, haz lo mejor con lo que tienes hoy. El propósito no siempre se revela como un relámpago. A veces aparece paso a paso en la acción honesta, en el servir, en el buscar con corazón sincero. Pero si te quedas quieto, esperando a que se aclare sin moverte, el camino no podrá mostrarse». El maestro continuó con voz firme: «Un 10º mandamiento: una persona sabia no se deja afectar por lo que otros piensan de ella». Una exhalación colectiva salió del grupo. Muchos habían vivido bajo el peso de la opinión ajena, queriendo agradar, temiendo decepcionar, callando su verdad por miedo al juicio. El sabio no desprecia a los demás, pero tampoco vive para complacerlos. Entiende que cada quien ve el mundo desde su nivel de conciencia, y que muchas veces lo que los otros proyectan habla más de ellos que de ti. Franco se detuvo y con voz pausada dijo: «No puedes controlar lo que otros piensan, pero puedes decidir si eso define tu camino». El sabio se enfoca en su obra, no busca reconocimiento, no pierde energía explicándose. Su coherencia es su defensa, su paz es su escudo. Y cuando alguien lo critica sin conocerlo, simplemente sigue, porque no necesita probar nada, su energía habla por él. Uno de los alumnos comentó: «Maestro, a veces duele cuando nos malinterpretan». Franco asintió: «Claro que duele, pero el dolor no es excusa para alejarte de tu verdad. Tú eliges si ese dolor te debilita o te fortalece. Recuerda, quien te ama, te conoce, y quien no te conoce, no puede definirte». El silencio llenó el lugar. El aire se volvió más denso, más cargado de conciencia. Era como si las palabras del maestro hubiesen tocado una fibra invisible en el corazón de todos. El sabio, entonces, aprende a distinguir entre la crítica constructiva, que viene con amor, y la opinión vacía que solo busca herir. Una persona verdaderamente sabia sabe que su valor no cambia por lo que otros digan. Su valor es innato y reside en su esencia. La mente del sabio se vuelve un templo donde no entra el ruido ajeno, sino la voz de su propio corazón. Y en esa voz encuentra la dirección, la claridad y el silencio necesarios para avanzar. La sabiduría, en este sentido, no es una defensa arrogante, sino una quietud humilde que no necesita justificarse. El sabio sabe que la validación externa es frágil, inestable y muchas veces inalcanzable. Por eso, en lugar de vivir esperando la aprobación ajena, se enfoca en vivir de manera coherente con sus valores. Se convierte en un faro, no porque todos lo aplaudan, sino porque brilla con luz propia. Y así, incluso cuando los demás intentan apagar esa luz con críticas, juicios o incomprensión, el sabio permanece encendido, guiando su propio camino y en silencio, iluminando el de otros. Franco se sentó de nuevo, en el centro del círculo. Cerró los ojos un momento y luego concluyó: «Hoy han recibido 2 enseñanzas que pueden liberar su alma. Vivir desde el presente, con visión hacia el futuro, y soltar el peso de la opinión ajena para vivir desde la autenticidad. Si aplican estas 2 verdades, no solo cambiará su vida, cambiará la forma en la que se relacionan con el mundo. Porque una mente presente y un corazón libre del juicio externo se convierten en las alas que te permiten elevarte más allá del ruido, del miedo y del pasado». Y entonces, para cerrar, el maestro añadió una reflexión que expandía aún más estas enseñanzas. Cada instante es una puerta, cada pensamiento una semilla, y cada decisión que tomas es una declaración silenciosa al universo sobre quién estás eligiendo ser. No necesitas tener todas las respuestas ahora.
Lo único que necesitas es comenzar a vivir como si supieras que cada paso tiene poder, porque lo tiene. Y si alguna vez te sientes perdido por lo que otros piensen, recuerda que la única brújula confiable es la que apunta hacia tu paz interior. Quédate con nosotros en la siguiente parte, donde el maestro revelará los últimos principios. Entre ellos, uno que podría ayudarte a descubrir el poder del silencio como catalizador de tu crecimiento espiritual. Parte 7. La mañana llegó con una calma especial. El sol, aún tímido, comenzaba a iluminar los rostros serenos de los estudiantes. La brisa fresca traía consigo el aroma de la tierra húmeda y los sonidos del despertar de la naturaleza. Los alumnos se encontraban ya reunidos en el claro habitual, aguardando la presencia del maestro Franco. Habían dormido poco, no por incomodidad, sino porque sus corazones estaban encendidos por las reflexiones del día anterior. Cada palabra del maestro resonaba aún en sus mentes, como un eco sagrado que no querían olvidar. El maestro apareció, caminando con paso tranquilo, y se sentó en medio del círculo. Cerró los ojos unos instantes, respiró profundo y luego los miró, uno por uno. Sabía que la enseñanza que estaba por compartir sería una de las más desafiantes, pero también una de las más reveladoras. Hoy hablaremos de una virtud silenciosa, una que transforma sin alardear, la humildad verdadera. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos. Algunos pensaron en momentos en que habían sentido orgullo por sus logros. Otros recordaron ocasiones en las que se sintieron invisibles a pesar de sus esfuerzos. Todos sabían que lo que estaba por venir tocaría fibras muy profundas. El maestro comenzó. La humildad no es debilidad, tampoco es negación de lo que eres o lo que sabes. La humildad verdadera es una fortaleza tan grande que no necesita mostrarse. Franco miró a uno de los alumnos más silenciosos y le dijo: Tú, que pocas veces hablas, ¿sabes por qué tu silencio vale más que muchas palabras? Porque tu energía no compite, no necesita probar, solo está presente. El estudiante bajó, la mirada con una leve sonrisa. Nunca antes se había sentido tan visto sin necesidad de decir nada. La humildad no consiste en rebajarte, sino en colocarte en el lugar exacto de tu esencia. Ni más alto, ni más bajo. Simplemente tú. El maestro hizo una pausa larga, permitiendo que cada frase penetrara con suavidad. La persona verdaderamente sabia no presume de su sabiduría. De hecho, cuanto más sabe, más comprende lo mucho que aún le falta por aprender. La arrogancia es hija del desconocimiento. La humildad, en cambio, nace del entendimiento profundo. Los estudiantes comenzaron a compartir sus experiencias. Uno contó cómo alguna vez humilló a otro por sentir que sabía más. Otro relató cómo fue subestimado por ser callado, pero que en su silencio había una fuerza que nadie entendía. El maestro los escuchó a todos, sin interrumpir. Luego dijo: Cuando actúas desde la humildad, tu energía cambia. Las personas confían en ti, no porque impongas respeto, sino porque irradias verdad. Y esa verdad, sin adornos ni máscaras, es lo que abre los corazones de los demás. Pero cuidado, agregó, no confundas humildad con sumisión. El sabio humilde sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse. No se deja pisotear, pero tampoco busca dominar. Los alumnos comenzaron a comprender que la humildad no era un gesto ni una postura exterior, sino una decisión constante de habitar el presente sin necesidad de sobresalir. La verdadera humildad se manifiesta en el servicio, en ayudar sin esperar aplausos, en corregir sin herir, en enseñar sin exhibirse. Entonces, Franco compartió una historia. Hace muchos años, en una aldea lejana, vivía un sabio anciano. Era el más respetado de su comunidad. Todos venían a él por consejo, pero un día, cuando se le ofreció ser líder del pueblo, él rechazó el cargo diciendo: «No me pongan en alto, que desde abajo puedo escuchar mejor el corazón de los que sufren».
Esa frase quedó grabada en la historia de su pueblo, y no porque fuera popular, sino porque era verdad. Los alumnos quedaron en silencio. La humildad no se predica, se vive, se siente, y sobre todo, se transmite. Franco continuó: cada vez que creas que has alcanzado algo grande, recuerda quién fuiste cuando empezaste. Esa memoria te mantendrá con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Uno de los alumnos preguntó: ¿y cómo podemos cultivar la humildad, maestro, en un mundo que premia la ostentación y el ego? Franco respondió: observa, escucha más de lo que hablas, aprende de todos, incluso de quien menos esperas. Sirve. No busques reconocimiento, busca impacto. Y cada vez que el ego quiera ser protagonista, recuérdale que el alma vino a experimentar, no a presumir. Cuando te vuelvas realmente humilde, descubrirás una paz que no depende de nada externo, porque ya no estarás intentando demostrar tu valor, ya lo habrás encontrado. El maestro cerró los ojos y recitó suavemente: humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y cuando haces eso, permites que lo divino actúe a través de ti, sin obstáculos. El viento sopló con suavidad, como si la naturaleza misma confirmara sus palabras. Los estudiantes, ahora con ojos brillantes y corazones abiertos, comprendieron que la humildad no era solo una virtud, era una forma de estar en el mundo. Y para cerrar esa enseñanza, el maestro les entregó un ejercicio espiritual. Cada noche, antes de dormir, pregúntate: ¿hoy actué desde el ego o desde la humildad? Y no te castigues por la respuesta, solo observa, porque el simple acto de observar, con amor y sin juicio, es el inicio de toda transformación. La humildad no busca respuestas rápidas, es paciente, se cultiva cada día, en cada gesto pequeño que nadie ve. Y con voz pausada, concluyó: cuando entiendas que lo que haces en secreto vale más que lo que proclamas en público, entonces habrás comenzado a caminar el verdadero sendero del sabio. Acompáñanos en la siguiente parte, donde exploraremos el poder del silencio interior como portal hacia la iluminación espiritual. Una enseñanza que te ayudará a transformar el ruido de tu mente en una fuente inagotable de paz y claridad. Parte 8. El sol se alzaba lentamente, como si supiera que aquella jornada traería consigo una revelación importante. Los estudiantes, aún conmovidos por la enseñanza sobre la humildad, caminaban en silencio hacia el claro. Sus pensamientos eran muchos, pero sus palabras pocas. El aire estaba impregnado de un respeto sagrado, como si cada paso que daban fuera parte de un ritual silencioso. Franco ya los esperaba. Esta vez no estaba de pie ni caminando, sino sentado en posición de loto, con los ojos cerrados y una expresión de serenidad absoluta. Los alumnos se sentaron alrededor, imitando su postura. Sabían que ese día no sería como los anteriores. Podían sentirlo. Con voz pausada, Franco abrió los ojos y dijo: hoy hablaremos de algo que todos conocemos, pero que pocos dominan: el silencio interior. Una brisa suave acarició el rostro de los estudiantes, como una confirmación de que la naturaleza también escuchaba. El silencio se hizo aún más profundo, como si la tierra misma quisiera oír mejor. El silencio del que hablo no es la ausencia de ruido, ni siquiera la ausencia de palabras. Es un espacio dentro de ti donde ninguna opinión externa, ningún juicio, ningún miedo puede entrar. Es un refugio, es el templo donde habita tu alma. Franco miró a sus alumnos con una intensidad amorosa. El mundo actual está lleno de ruido. No solo el ruido de las ciudades, de los autos, de las pantallas, sino el ruido mental. Ese que te dice que no eres suficiente. Ese que te compara. Ese que interrumpe tu paz incluso cuando estás solo. Uno de los alumnos alzó la mano con timidez. Maestro, ¿cómo puedo encontrar ese silencio dentro de mí si mi mente nunca se detiene? Franco sonrió. Lo primero que debes saber es que no necesitas detener la mente.
Necesitas observarla. Observarla sin pelear con ella, sin intentar callarla, solo mirar. Como mirarías el río fluir. La mente, cuando es observada sin juicio, se calma por sí sola. Hizo una pausa y continuó. El silencio interior no se impone, se cultiva, se honra y nace en los pequeños espacios, en una respiración consciente, en una caminata lenta, en una pausa entre pensamientos. Los alumnos cerraron los ojos. El maestro los guió en una breve meditación. Respira, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No necesitas hacer nada, solo estar, solo ser. Durante varios minutos, el grupo permaneció en completo silencio. No era el silencio incómodo de la incomunicación, sino el silencio pleno de la conexión profunda. Franco rompió la quietud con suavidad. Ahora que lo has sentido, sabes que existe. Y una vez que lo conoces, puedes volver a él cuando lo necesites. Ese es tu poder. Ese es tu hogar. Uno de los estudiantes, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Nunca antes me había sentido tan en paz». Franco lo miró con ternura. Eso es porque, por un instante, has dejado de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Luego se levantó y caminó lentamente alrededor del círculo. El silencio interior te ayuda a escuchar lo que de verdad importa. Te ayuda a distinguir entre el ruido de tu ego y la voz de tu sabiduría. Cuando estás en silencio, no necesitas convencer a nadie de nada. No necesitas defender tu opinión. Solo necesitas ser. Los alumnos asentían, tocados por la profundidad de sus palabras. Pero recuerda, continuó, el silencio también es un maestro exigente. Te mostrará todo lo que has estado evitando, tus miedos, tus heridas, tus deseos reprimidos, no para castigarte, sino para que puedas sanarlos. Franco hizo una pausa prolongada, dejando que cada alumno procesara la idea. Luego agregó: «Y una vez que has visto lo que hay dentro de ti, ya no puedes ignorarlo. El silencio te hace responsable de tu propia transformación». En ese momento, una estudiante compartió: «Maestro, a veces me asusta lo que encuentro cuando me quedo en silencio». Él se agachó hasta estar a su altura y respondió: «El miedo que sientes no es real. Es una ilusión creada por la mente para evitar el cambio. Cuando lo enfrentas con amor, el miedo desaparece». El silencio no es ausencia, es presencia. Presencia pura, sin adornos, sin distracciones. Y en esa presencia puedes recordar quién eres realmente. Franco regresó a su lugar en el centro del círculo y miró al cielo. Cuando aprendes a estar en silencio, puedes escuchar a tu alma. Y cuando escuchas a tu alma, sabes qué decisiones tomar. Sabes qué camino seguir. Ya no necesitas aprobación externa, porque has descubierto tu brújula interna. Los estudiantes escribían mentalmente cada palabra. Sentían que lo que estaban aprendiendo ese día quedaría grabado en su ser por siempre. Franco entonces contó una anécdota. Había una vez un joven que acudió a un templo buscando respuestas. Durante días pidió hablar con el maestro, pero el maestro no respondía. Solo le pedía que se sentara, respirara y escuchara. Al principio, el joven se impacientó. Luego, empezó a escuchar el canto de los pájaros, el murmullo del viento, los latidos de su corazón. Entonces comprendió, el maestro ya le había respondido. La sabiduría no llega con ruido, sino en el silencio que acoge. Franco miró al grupo. Ese joven está dentro de cada uno de ustedes. Y ese templo también. Cada vez que el mundo grite, recuerda que dentro de ti hay un lugar sagrado al que siempre puedes regresar. Uno de los alumnos preguntó: ¿y cómo mantenemos ese silencio cuando volvamos a la rutina, al caos cotidiano? Franco respondió: integrándolo en lo cotidiano. Lava los platos en silencio, camina sin auriculares, apaga el celular un rato, medita 5 minutos al despertar. Pequeñas acciones que te conecten con tu centro, porque el silencio no es un evento,
es un estilo de vida. Con suavidad concluyó: el silencio es el idioma del alma. Cuando no sabes qué hacer, guarda silencio. Cuando tengas miedo, guarda silencio. Y cuando ames profundamente, también guarda silencio, porque hay cosas que solo el corazón sabe decir. Acompáñanos en la siguiente parte, donde revelaremos cómo la conexión con la naturaleza puede abrirte la puerta a los mensajes del universo. Una enseñanza que transformará tu forma de observar, sentir y vivir el mundo que te rodea. Parte 9. El cielo comenzaba a vestirse de tonos púrpuras, anunciando el cierre de un ciclo. Los estudiantes sabían que la enseñanza de ese día marcaría el fin de su camino junto al maestro, pero también el inicio de una nueva etapa interior. Cada atardecer es una metáfora viva del alma cuando despierta. Todo parece oscurecerse, pero es en ese instante cuando más intensamente puede brillar la luz desde adentro. Este simbolismo no pasó desapercibido entre los jóvenes aprendices, que miraban el horizonte como si fuera la última página de un libro que habían leído con devoción. Franco, de pie frente al árbol que los había acompañado durante tantas sesiones, los observó con una mezcla de orgullo y amor profundo. Era una mirada que no juzga, sino que abraza, como si cada uno de sus alumnos hubiera sido visto en su totalidad, con sus sombras, sus miedos, sus virtudes y su potencial. El árbol, testigo silencioso de cada revelación, cada duda y cada transformación, parecía también despedirse, soltando hojas que descendían como bendiciones flotantes. Su voz, cargada de calma y firmeza, rompió el silencio con una dulzura que se ancló en cada corazón presente. No había necesidad de levantar el tono, porque cada palabra pronunciada por el maestro nacía desde una verdad tan profunda que solo el susurro era suficiente para estremecer el alma. Hoy hablaremos del cierre, no de un final, sino de una transformación, de ese momento en que dejas de buscar afuera porque por fin has recordado lo que siempre estuvo dentro. Los estudiantes se miraron entre sí, comprendiendo que estaban a punto de recibir una de las verdades más profundas del camino espiritual. A lo largo de todas las enseñanzas anteriores, habían ido soltando capas, dudas, máscaras. Y ahora, desnudos de ego, estaban listos para recibir la verdad sin filtros. Algunos respiraban con dificultad, no por fatiga física, sino por la carga emocional que sabían vendría. Era el final de un viaje, sí, pero también el nacimiento de un nuevo mundo interior. Hemos hablado de sabiduría, de humildad, de silencio, de acción consciente, de observar la mente y de conectar con el alma. Pero todo eso, si no se integra, se disuelve como el agua entre los dedos. La integración, explicó, no es un acto mental, sino una vivencia profunda. Significa vivir cada enseñanza, no solo comprenderla. Es convertir el conocimiento en experiencia y la experiencia en sabiduría. Muchos sabios han advertido sobre esto, que la verdad solo se convierte en luz cuando se camina con ella. De nada sirve leer miles de textos sagrados si no se transforma la vida cotidiana. Franco caminó lentamente hacia el centro del círculo y colocó una pequeña vela encendida sobre una roca. La llama temblaba suavemente con el viento, pero no se apagaba. Esa imagen fue absorbida por cada alumno como un símbolo eterno. La luz oscilante era ellos mismos, vulnerables ante el mundo exterior, pero capaces de seguir brillando mientras protegieran su esencia. Esta luz representa lo que ahora arde dentro de ustedes. Es frágil, pero poderosa. Puede encender otras sin apagarse. Puede guiarte en la oscuridad si aprendes a protegerla. Los alumnos respiraban profundamente. Había una sensación de plenitud en el ambiente. Sentían que ya no eran los mismos que habían llegado el primer día. Algo en ellos había cambiado de raíz. Había madurado una semilla, y su brote era visible en sus miradas más suaves, en sus gestos más atentos, en su presencia más viva. Quiero que recuerden algo. El mundo no necesita más gente ruidosa, necesita más almas en silencio que iluminen desde dentro. Uno de los estudiantes preguntó:
Maestro, ¿y qué hacemos ahora que regresamos a nuestras vidas? ¿Cómo mantenemos esta paz en medio del caos? Franco sonrió con ternura, como quien ha escuchado esa pregunta muchas veces, pero siempre encuentra una nueva forma de responderla desde el corazón. Sirvan, amen, escuchen, respiren. Cada acción cotidiana es una oportunidad para practicar lo aprendido. El camino espiritual no está en las montañas, está en el corazón de tus elecciones diarias. Cuando sonríes a un desconocido, estás meditando. Cuando agradeces antes de dormir, estás elevando tu energía. Cuando eliges el silencio en lugar del juicio, estás abriendo un portal de sabiduría. El maestro cerró los ojos por un momento y luego dijo: y recuerden siempre esto, ustedes son el templo, ustedes son el altar. Y cada acto de conciencia es una ofrenda sagrada. Los estudiantes, visiblemente emocionados, se pusieron de pie y se acercaron a él uno a uno. No hubo discursos, no hubo aplausos, solo un abrazo silencioso lleno de gratitud. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas, no por tristeza, sino por la certeza de haber encontrado un propósito más profundo en sus vidas. Ese silencio compartido fue más elocuente que 1000 palabras. El viento soplaba con suavidad, como despidiendo la escena con respeto. Las hojas del árbol se mecían como si estuvieran despidiendo también al maestro y a su enseñanza. Todo parecía alineado: el cielo, la tierra, el aire, los corazones. Franco entonces extendió su mano hacia el cielo, señalando el atardecer que se tornaba más rojizo con cada minuto. Cada vez que el cielo se tiña así, recuerden este instante. Recuerden lo que han sentido, porque ese sentimiento es su verdadera guía. No lo olviden. Y luego añadió: una enseñanza no termina cuando se apagan las palabras, termina cuando se enciende el alma. Uno de los jóvenes, conmovido, se arrodilló y preguntó: ¿cómo sabremos si estamos avanzando en el camino correcto? Franco lo miró con compasión y dijo: cuando ya no necesites preguntarlo, sabrás que estás en el camino, porque sentirás paz, incluso en medio del caos. Sentirás gratitud, incluso en medio del dolor, y sentirás amor, incluso en medio del miedo. El grupo permaneció en silencio. Algunos se tomaban de las manos, otros cerraban los ojos. Todos sentían una energía distinta, una vibración elevada que los unía más allá de las palabras. La enseñanza había penetrado en lo más profundo. Franco dio un paso atrás, como quien sabe que su misión ha sido cumplida, y con un tono suave pero penetrante, concluyó: la verdadera sabiduría no es acumular más, es necesitar menos, menos ruido, menos prisa, menos juicio, y desde ese vacío permitir que nazca lo esencial. Vivan con intención, vivan con presencia, y nunca olviden que la luz que buscan ya está dentro de ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Que la sabiduría te acompañe, que la abundancia te abrace, y que tu luz interior siga expandiéndose día a día. Este es solo el inicio de un camino lleno de posibilidades. Sigue brillando. Y gracias por ser parte de la familia de Sabiduría Budista. Namaste.